Hola, profe. Hola a todos. Soy John Jairo Suárez y pues junto a mi compañero Jason Rodríguez vamos a presentarles el título H de la NSR10, que es el capítulo pues obviamente dedicado a los estudios geotécnicos y a las obras de cimentación. Lo vamos a contar desde la mirada que nos interesa, desde esta materia, la construcción y la interventoría. ¿De qué trata el título H? Antes de entrar pues obviamente en materia, quiero que tengan en claro el plan. Primero les cuento qué es, por qué importa el título H, después Jason hace el recorrido por los 10 subcapítulos y cerramos con los aspectos de un diseñador, un constructor y sobre todo un interventor no puede pasar por alto. Lo dice textualmente el numeral H1.1.1 en el título H. Establece los criterios básicos para realizar estudios geotécnicos de edificaciones, basados en la investigación del subsuelo y en las características arquitectónicas y estructurales de la obra, para entregar pues obviamente las recomendaciones concretas de diseño y construcción de excavaciones, de rellenos, presión, cimentación y reforzamiento. Además, muy importante el aspecto de diseño sismo resistente, muy aclara la norma. En otras palabras, esto es el capítulo que conecta lo que está abajo del suelo con la estructura que se va a levantar arriba. Y según el numeral H1.1.2, el estudio definitivo es obligatorio para todas las edificaciones urbanas y suburbanas. No es un trámite opcional. Muchas gracias, John. ¿Por qué nos importa en la construcción y en la interventoría? Porque toda obra o toda construcción que es apoyada en el suelo, si el suelo falla, falla la obra. El diseñador lo necesita para definir y aplicar los factores de seguridad. El constructor para ejecutar todos los procedimientos correctos para la excavación y la contención. Y el interventor para verificar que lo que se ejecuta corresponde a lo que se diseñó y se firmó. El título H tiene 10 subcapítulos. 1 es la introducción, 2 las definiciones y factores de seguridad, 3 es caracterización del subsuelo, 4 son las cimentaciones, 5 las excavaciones y taludes, H6 que corresponde a estructuras de contención, H7 efectos sísmicos, H8 sistema constructivo, H9 suelos especiales y H10 rehabilitación sísmica. Ahondaremos en cada uno de los aspectos para darle más profundidad al tema. Hay dos tipos de estudios preliminares, que es el opcional y el definitivo, que es el obligatorio. Y un punto clave, que es el preliminar, no reemplaza el definitivo. El definitivo es el que, pues obviamente define el tipo de suelo, el diseño y el proceso constructivo. Y por eso firma un ingeniero civil con tarjeta vigente. Sobre la tabla H2.4-1, en condiciones normales, el factor de seguridad básico mínimo es de 1.5. El sismo baja a 1.1. En taludes subestáticos llega a 1.05. Pero el reglamento es claro, ningún factor de seguridad puede ser inferior a 1. La caracterización geotécnica del subsuelo en la tabla H3.1.1-1 nos da algo muy práctico, que es la categoría por unidad de construcción. Hay baja, media, alta o especial. Según el número de pisos y la carga por columna se clasifican en este. Esa categoría define cuántos sondeos podemos hacer y a qué profundidad se pueden hacer. Hay 3 sondeos a 6 metros en categoría baja. En categoría media hay de 5 sondeos a 30 metros en especial. El mínimo, entonces el 50% de los sondeos deben quedar dentro de la huella de edificación. Esto, profe, es de los datos más útiles para verificar un estudio. Vamos al corazón del título H, que es el H4, en cimentaciones. Pues se verifican dos cosas: estados de límites de falla, capacidad, portante, cortante y punzamiento, y estados límites de servicio. Los asentamientos, la norma fija topes claros para asentamientos a 20 años, que está entre 30 centímetros para construcciones aisladas y 15 centímetros entre medianeros, siempre que no afecte los servicios o construcciones vecinas. Y para capacidad portante o factores de seguridad indirectos, mínimo está en 3.0 con cargas normales, 2.5 con carga viva máxima y 1.5 en sismo, como vemos en la tabla H4.7-1. Para el H5, que sería ya lo que es excavaciones y estabilidad de taludes, hay 3 datos que el diseñador debe tener en la cabeza: la sobrecarga uniforme mínima en vía pública, que es de 15 kilopascales, toda excavación debe de más de 3 metros o en base de laderas exige un plan de contingencia, como lo vemos en el numeral H8.2.6. Y la cohesión de las arcillas puede caer hasta un 30% en un mes, por lo que un talud temporal no se puede dejar abierto eternamente. Vamos con el H6, que sería pues la contención, efectos del sismo. Se verifica pues los deslizamientos, volcamientos, capacidad portante y estabilidad general con los factores de 1.5 y 3.0 según la condición. Y H7 pues obviamente los efectos sísmicos que hay que evaluar en el potencial de licuación de arenas saturadas sobre el depósito de holoceno. Si hay licuación hay que mitigar el drenaje, la vibrocompactación, el jet grouting
pilotes de compactación. Acá pues resumiendo el tema de la licuación, hay cargas reales, no preliminares, que sé que la categoría de la unidad factores de seguridad mínimos en la tabla H2.4-1, estados límites de verificados, perfil sísmico según el numeral A.2.4 y muy importante pues estimar siempre el efecto sobre los predios vecinales. Acá vemos lo que es antes del sismo y después del sismo, durante el sismo. Vamos a ver un dispersador, una vibración sísmica que aumenta la presión de los poros y anula el esfuerzo efectivo. La evidencia, pues ya vamos a ver los volcanes de arena, pues asentamientos que van a dar en la inclinación de la estructura y la consecuencia que es la pérdida de capacidad portante en el suelo. Seguimos con el H8, que es el sistema constructivo, que es la carta guía Dominar el constructor. Es un documento elaborado de manera obligatoria, entonces que define la secuencia de excavación, todos los métodos de perforación, las precargas, el manejo de aguas y los planes de contingencia. Pero aún así, la norma exige analizar 3 escenarios. Uno es el ante, también el durante y el después de la construcción. Luego pasamos al H9, que advierte sobre los suelos especiales. Hay suelos expansivos, dispersivos, colapsables y el efecto de la vegetación. Cada uno necesita medidas muy distintas. Hay barreras de humedad, drenajes, reemplazo o profundización de cimientos, según lo indique el diseñador. El H10 trata la rehabilitación sísmica de edificios existentes, donde el suelo puede haber cambiado o presentar amenazas de licuación, deslizamientos o compactación diferencial. Listo. Lo que no puede faltar al diseñar las cargas reales no preliminares es un estudio definitivo, que ya lo habíamos dicho, que exige el sistema estructural y evaluación de cargas. Está factores de seguridad mínimos, que es 1, nunca puede estar por debajo de 1, perfil sísmico y título A2.4, definir tipo de suelo, espectro y posibles efectos locales de la microzonificación. Está la categoría correcta de la unidad, si es media, baja, media o alta, y así definimos los sondeos. Estado límite de la falla de servicio, que es la capacidad portante, todo lo que tiene que ver con asentamientos totales y diferenciales. Y vecinos, predios y colindantes, que es estimar los asentamientos inducidos y niveles freáticos y deformaciones laterales. Lo que no puede faltar al construir. Para el constructor hay 6 decisiones prácticas, que la primera, que es el acta de vecindad, que es el antes de iniciar, dejar por escrito el estado de los predios colindantes. Por si llega a haber alguna falla, se deja por escrito qué diferencia hubo antes de iniciar la obra. También está la segunda, acompañamiento del ingeniero geotecnista, que es obligatorio para categorías media, alta y especial. Según el H2.2.3, él aprueba los niveles y estratos de control de agua subterránea. El bombeo se diseña para 1.5 veces el caudal estimado. Cuarta, plan de contingencia importantísimo para cualquier emergencia. Quinta, si el suelo encontrado en obra difiere el estudio, se suspende y se reanaliza la capacidad portante. Sexta, tolerancias estrictas en pilas, 10% del diámetro en planta y el 2% en verticalidad. Lo que tiene que tener el checklist del interventor. Aquí pues en nuestra materia, ¿qué hace concretamente el interventor en todo esto? Lo organiza en 3 frentes. Primero, y estudios y planos. Que el estudio sea definitivo, esté firmado por el ingeniero civil con tarjeta vigente, con una experiencia por lo menos de 5 años, que la carga del estudio coincida con los cálculos estructurales, porque un estudio hecho con cargas preliminares no es válido, y que los planos referencien explícitamente el estudio del sistema constructivo. El segundo, pues lo que es el APU y los cronogramas, que estén presupuestados los sondeos, los ensayos y los honorarios del geotecnista, que el cronograma respete las secuencias del sistema constructivo y que existan rubros para drenajes, contención temporal y monitoreo. Si la APU no contempla esto, después aparecerán los sobrecostos. Tercero, en ejecución, pues obviamente lo que hemos hablado siempre, el acta de vecindad firmada antes de iniciar, aprobación escrita del geotecnista para que cada nivel de cimentación y verificación de los factores de seguridad obtenidos en el campo pues cumplan con la tabla H2.4-1. Y estas 3 cosas, Serventoría no puede dar un visto bueno. Como cierre, nosotros queremos, para que todos se lleven a casa, una frase importante, que es: lo que está bajo la tierra sostiene todo lo demás. Digamos que el título H no es un trámite, es la diferencia entre una obra que dura 50 años y una obra que se asienta antes de entregarse. Para diseñar bien, construir seguro y supervisar con criterio, que es lo más importante, que todos los ingenieros debe primar esto. Primero, hay que conocer el suelo. Entonces, muchísimas gracias, profe Luzmeri, y gracias a todos por su atención. Listo, muchas gracias. Clientes consultadas.